El Ministerio de la Divina Misericordia presenta la serie Fundamentaciones Bíblicas. Recuerda, si te gusta el contenido, dale like y suscríbete al canal. No olvides darle a la campanita para recibir las notificaciones sobre nuevos contenidos. Que Dios te bendiga siempre. La serie Fundamentaciones Bíblicas presenta los diferentes temas que conforman el programa de perfeccionamiento cristiano llamado Itinerario de la Vida del Católico. En estos se recurren a las fuentes bíblicas, al Catecismo Católico y a los escritos de Santa Faustina como base para consolidar el programa tomando en consideración estos elementos claves de la Iglesia Católica. En el Ministerio Divina Misericordia esperamos que esta producción produzca frutos a fin de lograr un mayor perfeccionamiento cristiano. Jesús, confiamos en ti. Cuando acudimos al sacerdote para confesarnos, debemos previamente meditar bien nuestras faltas, para evitar así que dejáramos fuera pecados que necesitan ser confesados. Por eso el apóstol Juan, en esta cita, nos aconseja que compartamos con el presbítero todo, incluyendo aquellos sucesos en los que tengamos dudas de si faltamos o no, y con ello evitaremos que se nos aplique la exhortación que hace el apóstol Juan al decir que su palabra no está en nosotros, si no admitimos nuestros pecados. Escuchemos. De la primera carta del apóstol San Juan. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Si decimos no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Palabra de Dios. En esta cita del Evangelio de Juan nos ilustra sobre la institución por parte del Señor del sacramento de la reconciliación. A través del poder otorgado vía Espíritu Santo, los apóstoles y discípulos lo reciben y quedan autorizados a perdonar o no los pecados. Estos, a su vez, lo fueron transfiriendo a sus sucesores en la iglesia naciente, y así continúa hasta nuestros días. Hermanos, que no nos quede duda de que Jesús misericordioso dio poder a sus discípulos para perdonar los pecados y así manifestarse como un Dios misericordioso. Escuchemos. Del Evangelio según San Juan. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra de Dios. Del diario La Divina Misericordia en mi alma. Hoy, el Señor volvió a instruirme cómo debo acercarme al sacramento de la penitencia. Hija mía, como te preparas en mi presencia, así te confiesas ante mí. El sacerdote es para mí solo una pantalla. No analices nunca de qué clase de sacerdote me estoy valiendo y abre el alma al confesarte como lo harías conmigo, y yo llenaré tu alma con mi luz. Del diario de Santa Faustina, número 1725. El ser humano por naturaleza es susceptible de caer en el pecado. Nuestras malas inclinaciones por un lado y el maligno por el otro
forman un dúo al cual no podemos vencerle si no es por la gracia de Dios que viene en nuestro auxilio. Sin embargo, caemos en repetidas ocasiones y estas caídas ocasionan que manchemos el alma. Cuando el cuerpo está sucio y queremos limpiarlo, simplemente nos damos un baño, limpiamos nuestro cuerpo y salimos nuevamente a enfrentar al mundo. Lo mismo ocurre con nuestra alma. Al mancharla por el pecado, necesitamos limpiarla. ¿Y cómo la limpiamos? Participando del sacramento de la penitencia o confesión, acudiendo al sacerdote católico, el cual es un ministro ordenado mediante el sacramento del orden, único autorizado por la Iglesia a escuchar tus pecados e imponerte la penitencia. Es el único que puede darte la absolución de tus pecados porque tiene el poder que Jesús delegó en sus apóstoles y discípulos y estos en los que iban ordenando como obispos y presbíteros. Esta afirmación se basa en el pasaje del Evangelio de Juan que escuchamos anteriormente. En él se observa cómo Jesucristo, Dios y Rey de misericordia, delega en sus apóstoles y discípulos la potestad de poder perdonar los pecados tal como Él lo hacía. Jesús no fundó una iglesia que duraría hasta la muerte de estos. Al contrario, los apóstoles y discípulos entendieron perfectamente este mandato del Señor y delegaron en sus seguidores este precepto. Y así se ha mantenido en la Iglesia Católica por 2000 años. En los inicios de la Iglesia, la confesión de los pecados se hacía privadamente al obispo y luego se imponía públicamente la penitencia. Estos constituían un grupo llamado el Orden de los Penitentes. Mantenían un tiempo largo de renuncia al mundo, semejante al de los monjes más austeros, según la región geográfica. Podían llevar un hábito o la cabeza rapada. El obispo fijaba la medida de la penitencia, una para cada pecado. En la práctica, ocurría que la gente iba posponiendo el tiempo de la penitencia hasta la hora de la muerte. El proceso penitencial equivalía a un verdadero estado de excomunión, ya que no podían acercarse a la Eucaristía. En el siglo V, en las Islas Británicas, específicamente en Irlanda, se comenzó a utilizar la forma de confesión tal como la conocemos hoy. Ellos utilizaban los muy famosos manuales de pecado o penitenciales, los cuales fueron confeccionados por algunos padres de la Iglesia, entre ellos San Agustín. La confesión no es un rito o un acto meramente humano, es un misterio sobrenatural. Consiste en un encuentro personal con la misericordia de Dios en la persona del sacerdote. El Señor nos dio un instrumento que no falla en reparar todo lo malo que podamos haber hecho. De los escritos de Santa Faustina se desprende que Jesús manifiesta que no se juzgue al sacerdote que está en el confesionario, ya que éste funge como pantalla. El sacerdote no está allí por morbo, sino como conducto humano entre Dios y el hombre. Al terminar la confesión, éste olvida todo y no puede hacer uso de lo que se dice, pues le obliga el sacramento sacerdotal, y que por gracia de Dios nunca ha sido violado por ningún sacerdote en toda la historia de la Iglesia. Hermano, recuerda y ten presente que Jesús misericordioso es quien verdaderamente te espera en el confesionario, ilusionado, dispuesto a limpiar tu alma y dejarla inmaculada, pura y agradable ante Él. Asimismo, obtendrás vía el sacerdote la gracia santificante indispensable para lograr santificarse. Además, de acuerdo a su mandato, tendrás la seguridad de que tus pecados fueron perdonados. La confesión produce alegría en el espíritu al lograrse la reconciliación con Dios. Da paz interior al confesarse las faltas, ya que éstas generan gran sosiego y angustia a nuestra vida. Además, considera lo que San Juan recomienda en su primera carta.
confiesa todas las faltas, aun las que no consideremos como tal, y con ello evitaremos ocultar un acto no grato al Señor. En la confesión te reconcilias con la Iglesia. Además, por medio del sacerdote, te estás reconciliando con la comunidad, de tal forma que consideres no sentenciar con valores humanos al delegado de Cristo. Él es un pecador como tú. Él también tiene que confesar sus faltas con otros sacerdotes. Si eres de los que te confiesas sin intermediarios, medita esta reflexión. ¿Cómo sabes que Dios te perdonó? ¿Escuchas una voz celestial que te lo confirma? ¿Cómo sabes que estás en condiciones de ser perdonado? Hermano, que me estás viendo o escuchando, una persona que robara y no quisiera devolver lo robado, por más que confesara la falta, ya sea directamente con Dios o con un sacerdote, no puede ser perdonada, ya que ella misma no quiere deshacerse del objeto del pecado. Cuando la persona se ensucia, no piensa que es inútil bañarse. Al contrario, se baña con frecuencia. Gracias al baño, no va acumulando mugre y por ende estará limpio. Lo mismo ocurre con el pecado. Confesándolos, vamos limpiando el alma y no acumulamos faltas que impedirían obtener la gracia santificante que es indispensable para poder ser santo. Finalmente, recuerda que nunca debes comulgar si te encuentras en pecado mortal, porque con ello cometerías un terrible sacrilegio. Jesús, confiamos en ti.